Este es un día muy significativo para el doctor Víctor Ríos y también para toda la Universidad Nacional de Pilar y para INESIPA. Tiene la palabra el doctor Alberto Binder, que es el que va a presentar el libro del doctor Ríos. Me alegró mucho que me convocaran a poder presentar este nuevo libro de Víctor, a quien ya hace mucho tiempo, él recordará, yo tuve el gusto de hacerle un prólogo a un libro juvenil, digamos, que él estaba sacando cuando era solo se preocupaba por el derecho penal, y ver que ahora presenta un libro que tiene un horizonte de reflexión de una envergadura importante, yo diría trascendental para el estado actual de nuestras democracias. Hoy tenemos que tener una preocupación garantista en el contexto de este gran desafío de las democracias de las 4 I's: democracia igualitaria, democracia intercultural, democracia inclusiva, es decir, que permanentemente está haciendo acciones para incorporar a otros sectores sociales, y la democracia intergeneracional. Estas 4 I's, que son la base ineludible de lo que hoy llamamos democracia de calidad, es una interpelación, es la interpelación más profunda a la república sometida al Estado de Derecho. Por lo tanto, si lo que queremos es construir una república democrática en serio, sometida al Estado de Derecho, lo que necesitamos es ser garantistas. Y eso es lo que Víctor nos está diciendo en este libro. Es el modo como vamos a entender 2 grandes exigencias que están muy tensionadas en el contexto de estas nuevas democracias. Por un lado, el valor de la ley, y por el otro lado, el valor de la administración de justicia como contracara del valor de la ley. Cuando el mismo Ferraioli dice, miren que la administración de justicia es la garantía primaria del valor de la ley, y el valor de la ley es la manifestación más clara del principio de igualdad, nos está marcando una tarea de enorme complejidad en el mundo moderno. Hoy la administración de justicia es un ámbito, es un nuevo ámbito político del espacio democrático donde se saldan disputas de intereses muy poderosos. O sea, no es algo que podemos verlo otra vez como el modelo decimonónico que estuvo vigente en nuestros países hasta hace muy poco, de administración de justicia, donde básicamente era defender la propiedad de unos pocos, ciertos derechos de unos pocos. Hoy día aparece la administración de justicia como un ámbito de resolución de intereses muy fuertes. Y nuestros sistemas jurídicos le han dado a los ciudadanos, a los movimientos sociales, muchos mecanismos para hacerlo, desde los amparos, de los habeas corpus colectivos, de las acciones de clase, de todas las estructuras que existen, del apoyo de los organismos autónomos del Estado. Le hemos dado al sistema institucional y a los ciudadanos la posibilidad de ingresar. Yo siempre digo, técnicamente hablamos de acción, pero la acción es un ticket de entrada al sistema judicial para ir a defender mis derechos. Y alguien me dirá, bueno, pero si ya están en la ley, bueno, salvo que uno tenga una mirada muy simplista o mágica de la ley, en esto vale lo de Yering. Una vez que te han concedido el derecho a luchar por tu derecho, y esa lucha por el derecho se hace en un espacio nuevo, que son los nuevos espacios judiciales. Y no es casualidad que se haya puesto tensa, no es casualidad que muchos de los poderes fácticos y los poderes políticos inmediatamente se dieron cuenta de esto y avanzaron sobre el sistema judicial para tratar de enturbiar esta posición. Hoy la independencia judicial sigue siendo en todos nuestros países uno de los grandes temas de lucha que a su vez se ha convertido en algo mucho más difícil por esta confrontación de intereses poderosos. Fíjense, recuerden ustedes hace unos años atrás cómo el mismo sistema interamericano de derechos humanos entró en una crisis tremenda cuando la Corte Interamericana empezó a ocuparse de los derechos económicos y sociales.
Y una cosa es hablar de los grandes casos de lesa humanidad que habían ocurrido 2 décadas antes, y otra cosa es decir que un pueblo indígena puede frenar toda una represa que los brasileños querían hacer. Y ahí, cuando eso ocurrió, tembló el sistema interamericano, y hasta el día de hoy hay que hacer esfuerzos muy grandes para volver a fortalecerlo. Esto mismo ocurre en todos nuestros países. El garantismo nos llama entonces a tener claro que fortaleza de la ley y fortaleza del Poder Judicial son 2 caras de una misma moneda, y que esto es una tarea muy compleja que reclama un trabajo de concepción grande, como está en el libro, y luego de finura, en los 2 sentidos. En el sentido de acciones positivas, el garantismo en sentido positivo, como también está bien señalado en el libro, como en el otro sentido, que por ser el más antiguo no deja de ser todavía un sentido que tiene un valor enorme, y es la administración de justicia como un mecanismo de control del poder político. Yo creo, esto el libro solamente lo toca tangencialmente, pero bueno, se seguirá desarrollando, que tenemos que repensar todas las bases institucionales del Poder Judicial, porque fueron pensadas en otra época, para otra democracia, para otro siglo, y hoy esas bases institucionales del Poder Judicial, que no significa abandonar los principios clave de independencia, pero más bien diría que las estructuras judiciales están pensadas para que el juez no sea independiente. Todo esto es una de las grandes tareas para el pensamiento democrático futuro. Yo soy de la idea de que las democracias están en peligro, están en crisis. Hay un avance muy peligroso de factores antidemocráticos que obviamente no recurren a los métodos tradicionales de golpes de Estado a través de recios militares con tanques de guerra, sino que recurren a algo mucho más pensado, algo mucho más fino, que es lo que se denomina el lawfare. O sea, la utilización del poder judicial, de los jueces y fiscales, para persecución de aquellos que molestan políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente. Y uno observa que permanentemente el caballito de batalla para justificar, legitimar el lawfare es el término corrupción. Entiendo perfectamente lo que dijo el doctor Binder en el sentido de que el enfoque en el libro es muy escueto, pero ya saben, cuando lo lean se van a dar cuenta que en realidad es un ensayo que consiste en ir presentando temas. Lo de la corrupción hay que desarrollarlo mucho más, pero en este caso, como es un material que tiene la pretensión de generar debate y generar acciones, la idea es llamar la atención sobre el tema de la corrupción. Cuando nos dicen que la corrupción es solamente pública, es solamente de los políticos, es solamente de los funcionarios públicos, y por lo tanto cuando se desata una persecución judicial ya no debe haber reparos en garantías, no debe haber reparos absolutamente de nada, sino que el corrupto o la corrupta debe ser condenada con la mayor rapidez posible y con una condena ejemplar. Obviamente hay casos realmente de corrupción, pero en otros casos se utiliza como excusa para, repito, para perseguir a aquellos que molestan política, económica, social y culturalmente. Por lo tanto, entiendo que la lucha por el garantismo realmente es la lucha por la democracia. Y en el caso de Paraguay, yo soy cada día soy más oficialista de la Constitución paraguaya. Sostengo que es una de las más avanzadas que tenemos en la actualidad. Se define claramente como democrática, a diferencia de la Constitución norteamericana, por ejemplo. Desde su preámbulo se define como democrática, y desde mi perspectiva, y esto lo digo en el material, es claramente garantista. Es decir, en Paraguay, si uno, desde la tesis que yo sostengo, es esta. Si uno dice defender la Constitución, tiene que ser necesariamente garantista, porque esta es una Constitución garantista, absolutamente garantista, democrática, que tiene en su centro la vida, el respeto a la dignidad humana. O sea, el ethos de la vida está en el centro de la Constitución y el paradigma de la democracia. En definitiva, la idea es empezar este debate sobre esta tesis, que obviamente puede ser contrastada, puede ser falsada, pero por lo menos
En este material se sostiene que la lucha por el garantismo es la lucha por la democracia. La lucha por la democracia es la lucha por el garantismo. Y en el Paraguay, si verdaderamente vamos a luchar por la defensa de la Constitución, no tenemos otra alternativa que ser garantistas y que ser democráticos. Y con esto cerramos la transmisión. Agradecemos a la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, en la persona de su decano, el profesor Dr. Herbert Villalba, quien estuvo en la coordinación de la transmisión tanto por Facebook como Radio Universidad. Y cerramos la transmisión.